Muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación al equipo de la Universidad Socioambiental. Quiero agradecer esta invitación. Estoy muy honrada de poder dar este módulo en este curso de tanta relevancia. Veo que hay 54 personas conectadas, lo cual me genera mucha alegría y no me queda más que felicitarlos por esta iniciativa, ¿no? Como decía, ¿no es cierto, Constanza? Yo trabajo en la Universidad de Chile, trabajo esencialmente las dimensiones humanas de la biodiversidad y su conservación, y eso implica que claramente lo que voy a mostrar hoy día, ¿no es cierto? Si bien tiene un claro marco ecológico, vamos a mirar de alguna forma los links entre las dinámicas ecológicas, entre el funcionamiento ecológico y el bienestar humano, ¿no? Probablemente muchos de los problemas que hoy día nos aquejan como sociedad tienen que ver porque no somos aún capaces probablemente de comprender nuestros vínculos directos o indirectos con la biodiversidad, y por lo tanto eso trae consecuencias, ¿no es cierto?, de múltiples formas, ¿no? En términos de cómo tratamos la biodiversidad, qué visiones de largo plazo tenemos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vamos a también referirnos a eso en esta sesión. Eh, entonces voy a tratar de aplicar, ¿no es cierto?, un enfoque que es bastante interdisciplinar. Si no se entiende algún concepto, no hay problemas, me detienen y me preguntan. Y yo sé que claramente no todos ni todas a lo mejor vienen del mundo de la ecología, y voy a tratar de ser lo más clara posible, ¿no es cierto?, en estos conceptos. El tema no es tan trivial porque requiere relaciones de conceptos ecológicos y también conceptos sociales, ¿no es cierto? Pero vamos a tratar de que vaya fluyendo lo mejor posible. Yo voy a compartir mi pantalla. Voy a debiera poder ahí. María José se ve ahí, ¿no es cierto? Sí. Todavía no se ve como presentación, pero se ve. Ahí sí. Ahí sí, súper. Sí. Bueno, entonces comenzando, esta presentación se denomina Funciones ecosistémicas y equilibrios, y voy a, como les mencioné, voy a referirme a lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, en esta sesión. Primero vamos a hablar un poco de límites ecológicos, eh, porque claramente eso tiene que ver con dinámicas, con problemas en equilibrios, ¿no es cierto?, ecológicos, y por lo tanto es un tema muy relevante de tratar. También vamos a hablar de funciones ecológicas y la relación que tienen con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Vamos a pasar, no puedo profundizar tanto, pero vamos a ver algunos conceptos relevantes, cómo se relacionan esos conceptos, y algo muy importante, cómo logramos diferenciar funciones ecológicas con servicios ecosistémicos. No son lo mismo, ¿no? Y además vamos a referirnos también a aspectos clave de esta ponencia que tiene que ver con diversidad funcional, y ahí vamos a hablar aspectos de redundancia ecológica y también de resiliencia ecológica, ¿ya? Ese es más o menos el tema, los temas centrales que vamos a tocar. Podríamos hacer un curso solamente sobre esto, entonces voy a tratar de hacer, ¿no es cierto?, una pasada rápida por los conceptos más relevantes, de tal forma que quede lo más claro posible. Bueno, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de límites planetarios, desde hace ya bastante tiempo que la investigación nos ha alertado respecto que hemos sobrepasado, ¿no es cierto?, como indica esta figura, límites planetarios, como por ejemplo la pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto?, está ya en un nivel bastante alarmante, ¿no es cierto? También hay problemas de contaminación, ¿verdad? Y bueno, y estamos, ¿no es cierto?, enfrentando efectos del cambio climático. Por lo tanto, de estos 9, ¿verdad?, límites planetarios que la literatura discute, ya por lo menos hemos sobrepasado o estamos con problemas en 3 de ellos. Y eso ocurre porque, esencialmente por la actividad antrópica, ¿no? Aquella que no razona con límites ecológicos,
Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos frente a estas catástrofes, podríamos decir, ¿no es cierto?, como humanidad? ¿Cómo nosotros podemos revertir la pérdida de biodiversidad? ¿Cómo podemos enfrentar el cambio climático, ¿no es cierto?, y todos los otros procesos que se han visto perjudicados en todo este tiempo, llevándonos a una crisis ecológica. Y esta crisis ecológica no es solamente de la biodiversidad, ni de las especies, ni los ecosistemas, sino que también es una crisis que afecta al bienestar humano, y quienes más se ven afectados son aquellas personas socioeconómicamente van más vulnerables y quienes dependen mayormente de la biodiversidad, ¿no? Eso también hay mucha investigación que lo corrobora. Y entonces, frente a estos desafíos, ¿no es cierto?, necesitamos nuevos enfoques para definir condiciones para el desarrollo humano. Necesitamos reflexionar respecto a los modelos económicos que imperan y cuánto tienen que explicar respecto a cómo nos han llevado, ¿no es cierto?, a estos desastres ecológicos, ¿no es cierto? Superar estos límites biofísicos y ecológicos, ¿no es cierto?, puede tener consecuencias desastrosas para la humanidad. Y ya hemos, como indiqué, sobrepasado, ¿no es cierto?, límites planetarios relevantes que requieren alarmas, ¿no es cierto?, a nivel global, a nivel de distintos países, ¿no es cierto?, y también en nuestro país. Chile no es ajeno a estos problemas, y claramente cada nación va a poder enfrentar estos problemas de distinta manera porque cada nación alberga sistemas socioecológicos diferentes, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a un reto muy, muy complejo, ¿verdad?, que requiere replantear nuestra relación con la biodiversidad, con la naturaleza, y eso claramente no es ciencia rápida, eso es algo que requiere profundas transformaciones y probablemente nuestra generación no va a ver, ¿no?, esto es algo de largo plazo que esperemos, ¿no es cierto?, que podamos enfrentarlo e ir avanzando. Bueno, acá, ¿no es cierto?, se ve en más detalle, ¿no es cierto?, el cuadrado, el rectángulo en color, ¿no es cierto?, habla de los problemas, ¿verdad?, de los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto?, la tasa de biodiversidad, donde se superan, ¿verdad?, los límites ecológicos que son aceptables, ¿no es cierto?, y por lo tanto, estos tres aspectos nos alarma y nos vamos a centrar particularmente en la pérdida de biodiversidad, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene la pérdida de biodiversidad y por qué como sociedad debiera preocuparnos, ¿no? Probablemente ustedes escuchan a muchas personas que dicen, ¿qué tengo que ver yo con la biodiversidad? ¿No es cierto? A quienes no tienen entrenamiento ambiental, se hacen esa pregunta. A mí me ha pasado muchas veces, ¿qué tengo que ver yo con esto? Esto es algo que le interesa a la ciencia, yo no tengo nada que ver con eso, yo estoy cómoda en mi casa, a mí me interesa que me vaya bien económicamente y no sé para qué sirve esa cuestión de la biodiversidad, ¿no? Eso ocurre más de lo que uno cree, y la verdad es que la explicación que uno debiera dar es que todo es eso, todos nuestros problemas ambientales tienen una raíz probablemente ecológica, ¿no? Y la biodiversidad está en todas partes, desde lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo consumimos, etcétera. Siempre hay un vínculo con la biodiversidad y los vínculos a través del tiempo, ¿no es cierto?, se han deteriorado y estamos como estamos, ¿no es cierto?, hoy en día. Bueno, ya el año 2000 hay un artículo en una revista científica que habla del riesgo, ¿no es cierto?, de desaparición de especies de vertebrados. Habla de un riesgo importante de amenaza en especies de vertebrados, ¿verdad? Y PIM, el año 2014, tampoco tiene buenas noticias respecto a ese artículo de Science el 2010, ¿no es cierto?, alarmando nuevamente respecto a la pérdida de especies y las severas tasas de extinción, distribución, ¿no es cierto?, y los problemas de protección que aquejan, ¿no?, a estas especies. Bueno, dicho eso, ¿no es cierto?, como marco general, podemos preguntarnos, ¿verdad?, ¿qué relación existe entonces entre la biodiversidad, que ya supongo que ya han visto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la variedad eh, ecológica en múltiples escalas, especies, ecosistemas, paisajes, etcétera? ¿Qué relación existe entre biodiversidad, funciones ecológicas, servicios ecosistémicos y bienestar humano? ¿Y por qué un sistema no saludable genera sociedades poco saludables también, ¿no?
acá el equipo de este curso me enviaron reflexiones que ustedes hicieron, donde el 60% de ustedes dijo que tenía algún tipo de acercamiento con los conceptos de funciones y servicios ecosistémicos, lo cual me tranquilizó un poquito, ¿verdad? Porque es un tema que no siempre se ha manejado. El 43% tiene una opinión positiva de los servicios ecosistémicos. No me queda claro si esa opinión positiva tiene que ver con que me gusta el enfoque, me parece que el enfoque de servicios ecosistémicos es útil, ¿verdad? Y el 8% una opinión negativa se referirá a que no les gusta el enfoque, ven problemas en el enfoque, y un 50% se declara en una neutralidad que probablemente, no lo sé, tiene que ver a lo mejor con desconocimiento más particular del tema, ¿no? Cuando uno trabaja en este tema, ¿verdad? Vinculando el funcionamiento ecológico, servicios, bienestar, siempre se va a encontrar a la crítica al enfoque de servicios ecosistémicos, porque este enfoque es un enfoque antropocéntrico, ¿no? Y muchas veces se le atribuye que trabajar con servicios ecosistémicos es igual a valorar económicamente la naturaleza, y valorar económicamente la naturaleza es vender la naturaleza, ¿no? Y la verdad es que, si bien puede haber manipulación cuando uno valora servicios ecosistémicos desde la toma de decisiones, cuando los valora económicamente, la verdad es que el enfoque de servicios ecosistémicos tiene fortalezas que a mi criterio son relevantes, ¿no? No se trata de usar esta biodiversidad y estas funciones a tontas y a locas por el bienestar humano. No dice eso el enfoque. Muy por el contrario, reconoce que, dado que dependemos, es que tenemos que conservar esta biodiversidad, pero se conserva para el bienestar social, para el bienestar humano, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? Pero se preocupa, ¿no es cierto?, o reconoce que el actor social o los seres humanos son gatillantes de tener ecosistemas saludables o no, ¿ok? Entonces, ahora nos vamos a referir un poquito en ese contexto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. En el chat todavía ninguna. Súper, sigo entonces. Bueno, esta parte tengo que mostrar algunos conceptos relevantes, ¿no es cierto?, para ir avanzando en el tema. Y yo voy a mostrar estos 4 conceptos. Primero, estructura y procesos ecológicos, ¿ya? Esto es igual como lo que hacen los arquitectos cuando hacen un edificio, por ejemplo. Ese edificio tiene que tener una fortaleza para no caerse, ¿no? Y para no tambalearse, ¿no es cierto? Hay distintos materiales, tiene que haber una red de apoyo para que ese edificio funcione bien frente a alguna catástrofe, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Nuestros ecosistemas tienen una estructura y albergan ciertos procesos ecológicos. Entonces podemos decir que la estructura, ¿no es cierto?, de los ecosistemas es una arquitectura biofísica, ¿no es cierto?, que también se relaciona con los procesos. Es decir, hay una estructura, ¿no es cierto?, y procesos ecosistémicos que se refieren a cambios o reacciones que suceden en los ecosistemas. Estos no son estáticos, ¿no es cierto? Estos últimos pueden ser de naturaleza química, pueden ser de naturaleza física, o pueden ser biológicas, como por ejemplo la fotosíntesis, que es un proceso ecológico, ¿ya? También, si estos interaccionan, es decir, si una cierta estructura ecosistémica con un proceso hacen interacciones, ¿no es cierto?, tenemos funciones ecológicas, ¿ya? Que son distintas interacciones entre la estructura y los procesos ecológicos que van a sustentar la capacidad de un sistema de provisionar servicios. ¿Servicios para quién? Para la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, estos conceptos son muy importantes. Función no es lo mismo que servicio, ¿ya? La función ecológica existe independiente de que haya personas o no, ¿sí? Voy a poner un caso extremo. Si nosotros en el planeta, imagina el planeta Tierra sin personas,
puede haber funcionamiento ecológico, pueden haber funciones ecológicas, pero no hay servicios, ¿sí? No hay servicios ecosistémicos. El concepto de servicios ecosistémicos nos obliga a hacer un salto desde la dimensión ecológica a la dimensión social. Y dado ese salto es que el enfoque que estamos viendo es bastante político, ¿no? Porque tiene que ver con la sociedad, ¿ya? Y por eso que es atractivo para los tomadores de decisión, ¿sí? Y luego tenemos servicios ecosistémicos, vamos a ver algunos gráficos después, que tiene que ver con las contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. Ustedes se preguntarán, a ver, ¿qué servicios pueden ser relevantes? Bueno, tenemos, depende de los actores, ¿no? Por ejemplo, para un actor urbano, el agua que bebe en su casa, los alimentos que compra en el supermercado, la leche que toma, ¿no es cierto? Las posibilidades de recrearse en un cerro, ¿verdad? Donde hay naturaleza cerca de su casa, son servicios ecosistémicos que son relevantes, por ejemplo, para actores urbanos. Pero si yo voy, por ejemplo, y me interno en el bosque esclerófilo de Chile Central, también tengo actores que usan algunos servicios, pero son muy distintos a los de los actores urbanos. Pueden ser leña, carbón, entre otros, ¿no? Esto no significa que el uso que hacemos de los servicios sea siempre sostenible, y ahí está el problema. Pero necesitamos entender por qué es insostenible en muchos casos, ¿no? Hay múltiples factores que explican esa insostenibilidad, ¿ok? Y bueno, luego de los servicios llegamos a los beneficios finales, ¿no es cierto?, que tienen que ver con todas esas ganancias en bienestar que derivamos, ¿no es cierto?, por el uso o por el flujo de distintos servicios ecosistémicos, ¿ya? No estoy diciendo claramente que el enfoque de servicios sea el único que nos permite entender estas conexiones entre el funcionamiento ecológico y la sociedad, pero es uno que ha tenido una atención exponencial a través del tiempo, ¿no es cierto?, y que desde mi perspectiva es bastante tangible para que incluso personas que no son expertas en el área puedan, ¿no es cierto?, comprender estas conexiones. Entonces, el flujo armónico de servicio depende de ecosistemas ecológicamente saludables, ¿ya? Podemos tener ecosistemas deteriorados que están ahí apenas ofertando servicios, provisionando servicios, ¿no? Y por lo tanto, es clave, ¿no es cierto?, resguardar la salud ecológica para poder garantizar el bienestar social, ¿sí? Trabajar con servicios ecosistémicos no tiene que ver con poner al centro al ser humano para que éste use como quiera los ecosistemas, ¿no? Sino que hay un criterio ecológico detrás de este uso, pero necesitamos entender cómo son esas relaciones y qué estructuras y qué procesos ecológicos son clave para provisionar beneficios a distintos actores o a la sociedad en general. ¿Se va entendiendo? No sé si hay preguntas. Parece que no, ya. En el chat no todavía, y Súper, yo considero que sí se está entendiendo. Ahí confirman que sí se entiende. bacán, súper. Bueno, voy a entrar primero al problema. Yo sé que me pidieron una clase de ecológica, bastante ecológica, pero necesito entrar desde servicios para llegar allá, ¿ya? Los servicios ecosistémicos entonces son contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano, ¿sí? Entonces, estos servicios o la biodiversidad, una forma de entender los vínculos entre la biodiversidad, las funciones ecológicas y la dimensión social, es a través de este concepto puente e interdisciplinar que es servicios ecosistémicos, ¿ya? Las contribuciones pueden ser directas, ¿no es cierto?, como los productos derivados de la pesca, la leña, el carbón, el agua, etcétera, o también, ¿no es cierto?, contribuciones indirectas que incluso muchas veces no tenemos conciencia de que existen, ¿no? Nosotros tenemos muchas ganancias desde el funcionamiento ecológico, pero no vemos esas ganancias y muchas veces las pasamos por alto, ¿ya? Entonces es importante, ¿no es cierto?, reconocer eso también. El enfoque de servicios ecosistémicos es antropocéntrico, es decir, el motor fundamental del análisis es el bienestar humano, ¿ya? Así lo plantea, ¿no es cierto?, el Millennium Ecosystem Assessment desde el año 2003 en adelante, ¿no?
¿Qué significa esto? Que vamos a aceptar, ¿no es cierto?, el mal uso de los ecosistemas, nos va a dar lo mismo que las personas deterioren a costa de su bienestar. Por supuesto que no, precisamente al revés, ¿no? El enfoque reconoce que la salud de los países, el bienestar de su población depende de un buen estado ecológico. Y por lo tanto, tenemos que conservar y resguardar apropiadamente esos ecosistemas, porque los sistemas saludables no son solo aquellos que tienen una buena salud ecológica, sino que además de eso, son sistemas capaces de entregar beneficios a la sociedad de manera sostenible. ¿Qué significa eso? Que pueden funcionar y pueden proveer servicios en el largo plazo porque hay una salud ecológica apropiada. ¿Por qué? ¿Por qué se enfatiza tanto este concepto desde los 2000? Porque se reconoce que no solamente el problema de la pérdida de biodiversidad es, eh, es un efecto sobre especies y ecosistemas, ¿no es cierto? Lo cual en los años 70, por ejemplo, llevó a mirar la naturaleza, ojalá separada lo más posible de las personas, dado que las personas contaminan, destruyen, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Sino que también se ha visto que esta pérdida de biodiversidad ha tenido un deterioro en la sociedad, particularmente de aquellas comunidades más vulnerables que dependen de la biodiversidad y dependen de este flujo de servicios ecosistémicos, ¿no? Esto la ciencia lo ha comprobado, ¿no? La realidad, cuando uno baja, ¿no es cierto?, a las localidades, a los sistemas más locales, a los sistemas socioecológicos más locales, ve que existe un claro vínculo entre las personas y la biodiversidad, de distintas formas, ¿no? Esos vínculos no siempre son románticos, pueden ser conflictivos, claramente, ¿no? Puede haber sobreexplotación, pero esa sobreexplotación no es porque el ser humano sea malo, ¿no? O poco educado. Muchas veces la solución nuestra es ir a educar, y la verdad es que no pasa por ahí, sino que hay variables profundamente más complejas, culturales, económicas, sociales, ¿no es cierto?, que hacen que en algunos casos la relación con la biodiversidad sea armónica y en otros casos no. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender que, y quiero insistir en esta idea, cuando trabajamos con servicios, no es ni el ecosistema más importante ni las personas más importantes, sino que es la relación entre ambas la que este enfoque insiste en que debe ser sostenible, ¿sí? Entonces, impone retos importantes en términos interdisciplinares, porque necesitamos, ¿no es cierto?, pasearnos y saber un poco de distintas disciplinas. Entonces ustedes se preguntarán, Claudia, ¿eso significa que si yo soy un sociólogo y quiero trabajar con servicios, ¿tengo que ser medio ecólogo? Probablemente sí. Probablemente va a tener que estudiar un poquito de ecología, ojalá con el mejor grupo que pueda estudiar, ¿no? De lo contrario es muy difícil, ¿no es cierto?, poder entrar al problema de manera interdisciplinar. Bueno, probablemente ya Claudia, lo saben. Sí, dime. que ahora sí hay una pregunta en el chat y yo creo que para no Dale. dejarla pasar, Marcela comenta que sí comprende la utilidad del enfoque, pero se pregunta si este no queda corto a la hora de proteger ecosistemas que no tengan que ver directamente con el bienestar humano, pero sí con el de una especie. Si eso ocurre, no tienes para qué usar este enfoque, ¿ya? O sea, puedes usar otros modelos de conservación, por ejemplo, ¿no? Pero en muchos casos o sea, ¿cuándo tiene sentido usar el enfoque? Cuando estás en una matriz territorial donde, además de ser conservado, también el desarrollo o la economía del lugar es importante. ¿Se entiende? Si tienes un ecosistema donde no tienes claramente vínculos directos con los actores sociales, no tienes por qué usar este enfoque. No es para todo. No sé si respondí ahí. Hola, sí, soy yo la pregunta. Sí, pero aún me sigue haciendo ruido que pueden haber comunidades en estrecho contacto con sistemas socioecológicos, parte de un sistema socioecológico, y que pueden generar relaciones importantes y vínculos con la naturaleza que vale la pena cuidar, aunque no tengan que ver con servicios, directamente con servicios. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí.
O sea, claro, lo que pasa es que lo que pasa es que el enfoque de servicios ve la naturaleza como medio para un fin humano, ¿no? Pero claramente pueden haber otras relaciones que son más complejas, que son más relacionales, por ejemplo, de resguardo, de cuidado, ¿no? No sé si a eso te refieres. Y ahí claramente el enfoque de servicios está retroalimentándose de otras dimensiones de valor, ¿no es cierto? Y hemos llegado a las contribuciones de la naturaleza que razonan con otras cosmovisiones y con otro tipo de relaciones que tú puedes apreciar, ¿no es cierto?, desde los entornos, ¿no? No sé si a eso se refería tu pregunta. ¿Sí? Sí, Por sí, supuesto que sí. solo eso como de entender que es un enfoque de varios y que también hay que ver si es Sí, útil en el contexto o no, pero sí. está súper Yo, interesante. mira, cuando yo he ido a terreno, que ha sido un montón de veces en distintos proyectos, siempre salen servicios ecosistémicos desde la narrativa de las personas, ¿no? Y hay muchas veces un acople. Por ejemplo, te hablan de ganadería, por decirte algo, y eso no es solamente un servicio de provisión, sino que también es un servicio cultural. Porque mi padre lo hacía así, y porque yo lo hago así, mis hijos lo van a hacer así, te fijas, y es una construcción cultural también. Entonces, es súper complejo, ¿verdad? Y a veces nosotros tampoco estamos seguros si es un servicio, si es una contribución, pero de alguna forma existen vínculos, ¿no es cierto? Claramente el enfoque de servicios tiene limitaciones, por supuesto que sí. Sí. ¿Mm? Gracias, Marcela, por la pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay otra. Dale. De Daniel Morales, que pregunta, en ese caso del sociólogo, ¿es Sí. una razón de que no se considere tanto en los trabajos relacionados con la ecología? ¿Es esa una razón de que no se consideren tanto en trabajos relacionados con la ecología? A En los esa, sociólogos, claro, igual continúa la pregunta. Pregunta, en esa interdisciplina la labor de las ciencias sociales siempre está quedando más al margen. ¿Cómo se puede mejorar ese aspecto para las ciencias sociales en general? eh, uy, es una difícil pregunta. Voy a tratar de ser honesta desde lo que yo veo trabajando con cientistas sociales, ¿no? Yo creo que son absolutamente clave, ¿no? Por ejemplo, para entender cómo son estas contribuciones, cómo razonan las personas en términos de servicios o no. Eh, Tal vez creo que, dado que este enfoque no es un antojo de los científicos, sino que muchas veces tiene que ver con demanda política para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Es que probablemente lo que falta ahí es a lo mejor usar enfoques metodológicos más claros, más digeribles por tomadores de decisión, ¿no? Difícilmente un tomador de decisión va a leer un relato, por ejemplo, de alguien, ¿no? Esa es mi visión, pero sí podemos buscar alguna forma de comunicar ese relato, ¿no es cierto? Esa es mi visión. Yo creo que probablemente, aún reconociendo lo importante que es la dimensión social, la antropología, por ejemplo, la sociología, etcétera, tal vez lo que falta es un poco más de aterrizaje para la toma de decisión. Esa es mi visión, Daniel, siendo en función de lo que he visto y he trabajado con distintos ministerios, etcétera. No sé si respondí. Gracias, Claudia. Oye, hay una pregunta más, pero yo creo que quizá es muy profunda, así que la voy a dejar pendiente para el final, Dale, cuando ya estemos conversando más. dale, sí, porque todavía me quedan hartos días, pues ya. Ya. Eh, entonces, rápidamente, los servicios son servicios que pueden ser de provisión, que son los directos, agua, madera, etcétera. Regulación, que tiene más bien que ver con procesos ecológicos, ¿no es cierto?, que inciden en el bienestar humano indirectamente sí, indirectamente, y que de alguna forma sostienen a los servicios de provisión y los culturales, ¿no es cierto?, que son el turismo de naturaleza, las posibilidades de investigación, la cohesión social. Hay ecosistemas que atraen, ¿no es cierto?, o que generan cohesión social porque las personas se reúnen, lo defienden frente a cambios que visualizan como cambios perversos, por ejemplo, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no? Claramente los más difíciles de valorar son los servicios, muchas veces los culturales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la cohesión social, con el arraigo cultural, ¿no es cierto?
Por lo tanto, si yo afecto negativamente un sistema socioecológico, no solamente probablemente pierdo o puedo deteriorar el flujo de servicios de provisión o regulación, sino que también aspectos culturales de las personas y su relación con la naturaleza. Y muchas veces acá, en el ámbito cultural, donde también tenemos que poner atención porque muchas de las relaciones sostenibles se dan en ese marco cultural, ¿no? Y por lo tanto es muy importante entender eso. Bueno, y vamos a ir ya a los conceptos más ecológicos. Este esquema yo lo tomé de Martín López y González, y es bastante ilustrativo, me parece que es bastante útil para entender estas relaciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos dos... Ay, voy a sacar el puntero. Ay. Tenemos por una parte, esto es un ecosistema, ¿no es cierto? Esto que estamos viendo acá. Ese ecosistema alberga biodiversidad, ¿no es cierto?, a múltiples escalas, a nivel de especies, comunidades, y hay un aspecto importante de la biodiversidad, un componente de la biodiversidad, que no es la diversidad de especies o riqueza de especies, sino que es la diversidad funcional, y nos vamos a referir a ella más ratito, ¿ya? Todo esto hace que hayan funciones ecológicas, ¿no es cierto?, que permiten suministrar bienes y servicios de los ecosistemas. Bienes son los servicios de provisión, en realidad. Entonces tenemos acá componentes biológicas de los ecosistemas con capacidad de generar servicios. ¿Alguien rápidamente puede mencionar qué componentes biológicas creen que los sistemas albergan que pueden provisionar servicios ecosistémicos? ¿Cuáles serán esas componentes esencialmente? Componentes biológicas. ¿Alguien sabe? ¿O cree? ¿No? Parece que no. Bueno, los ecosistemas albergan componentes biológicas, vamos a ver más rato cuáles son, que tienen la capacidad de generar servicios. Esas componentes biológicas no necesariamente son las especies amenazadas, no necesariamente son las especies carismáticas, y probablemente muchas veces es esa biodiversidad menos popular la que es clave en este suministro de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces eso permite que fluyan servicios de los ecosistemas y son demandados y valorados por el sistema social. Cuando hablo de sistema social, implica que en el sistema social tengo a los usuarios de los servicios, ¿no es cierto?, que operan a múltiples escalas, y también tengo a los gestores de esos servicios, es decir, aquellos grupos, aquellas instituciones que de alguna forma están regulando, tienen cierto poder, gestionan, conservan, restauran, para provisionar, ¿no es cierto?, un mejor funcionamiento ecológico y consecuentemente servicios ecosistémicos. Ese sistema social que demanda estos servicios, incluidos nosotros, levante la mano a alguien que no demande servicios ecosistémicos. Sería difícil, ¿no? Agua, madera, fibras para vestirse, alimentos, son servicios, ¿sí? Y esa sociedad o ese sistema social valora estos servicios. Claramente ese valor es subjetivo. Entonces no podemos trabajar en la arista social respecto a lo que es correcto o incorrecto para el ecosistema. Lo que sí necesitamos hacer es entender la demanda y por qué ocurre la demanda de la forma que ocurre, ¿sí? Esos servicios entonces los podemos valorar económicamente, ¿no es cierto? Es decir, la importancia económica de los servicios. Hay algunos que tienen mercados, otros no, pero también podemos usar otros dominios no económicos de valor para poder hacer esa valoración. Esta información muchas veces es demanda de los tomadores de decisión, es demandada por ellos, ¿no? Y permite tomar decisiones políticas, ¿verdad? Y esas decisiones al mismo tiempo tienen que razonar con los impulsores directos o indirectos que están afectando este sistema y este flujo, ¿sí? Esos impulsores pueden ser el cambio climático, puede ser a nivel más local el cambio de uso de suelo, pueden ser las especies exóticas invasoras que interfieren con el funcionamiento ecológico y consecuentemente con el flujo de estos servicios ecosistémicos. ¿Se entiende?
Entonces vemos que hay 3 dominios de valor importantes acá, el dominio del valor biofísico, al cual me voy a referir ahora, que tiene que ver con la capacidad ecológica de los sistemas de suministrar servicios, ecosistemas inestables, ecosistemas poco resilientes, van a estar en problemas para proveer servicios ecosistémicos, ¿no? Ahora, esa provisión puede ser directa, es decir, yo voy con mi camión, saco leña del bosque y la vendo o la uso para autoconsumo, así como también puede haber una tecnología implicada, ¿no es cierto? Nuestros alimentos a nosotros nos llegan después de un proceso de producción, ¿no es cierto? Hasta que la podemos comprar, ¿verdad? O si yo quiero observar, por ejemplo, delfines o cetáceos, ¿no es cierto?, en la cuarta región, tengo que subirme a una embarcación, tengo que viajar desde Santiago hasta allá, me tengo que comprar unos buenos prismáticos. Entonces, hay ciertos aspectos tecnológicos, ¿no es cierto?, que también muchas veces son clave para poder acceder a un servicio. Entonces, el acceso a los distintos servicios se da de distintas formas. Hay accesos donde las personas consideran que sus accesos son injustos, que no pueden disfrutar bien de los servicios, ¿no es cierto? Y el acceso está regulado por las instituciones y los sistemas de gobernanza local, ¿no? Y por lo tanto les dejo este esquema que es de Martín López y González, que es bastante clarificador. ¿Alguna pregunta? No en el chat al menos. Ya. Fuera de la que quedó pendiente. Otra forma de ver el problema, ¿no es cierto?, es cuando nosotros tenemos que trabajar en forma como de gestión integrada, ¿no es cierto?, donde tenemos que lidiar con los impulsores de cambio, como el cambio climático, que es una externalidad global que nosotros tenemos que enfrentar y un problema que nosotros no necesariamente nos buscamos, pero que nos tiene muy complicados, ¿no es cierto?, tratando de adaptarnos, etcétera. Y también hay otros problemas, hay otros estresores, ¿no es cierto?, que pueden ser más locales, ¿no? Eso afecta, ¿no es cierto?, por ejemplo, la resiliencia ecológica, las interacciones entre especies, entre otros, y también otros aspectos, ¿no es cierto?, pueden haber cambios genéticos y evolutivos, cambios en conductas y morfologías, ¿no es cierto?, y todo este deterioro afecta esta provisión de beneficios, ¿no es cierto?, que consecuentemente afectan el bienestar humano, ¿no? Por lo tanto, hay un claro vínculo, ¿no?, entre el funcionamiento ecológico y el bienestar humano, entendiendo que este enfoque o este concepto puede ser un puente, ¿no es cierto?, que permite conectar los complejos sistemas ecológicos con los complejos sistemas sociales. Esto obviamente no es estático, esto va cambiando a través del tiempo y en el espacio, ¿no es cierto?, y cada vez, muchas veces, ¿no?, esta relación entre el uso de estos servicios, ¿verdad?, es insostenible, ¿no? Es insostenible por las conductas humanas y una serie de otros factores, ¿no es cierto?, que pueden afectar ese nivel de insostenibilidad. Bueno, si nosotros nos vamos a los criterios más ecológicos, ¿no es cierto?, claramente hay especies particulares, en este caso, en este artículo, especies raras, que pueden contribuir directamente a la provisión de distintos servicios ecosistémicos, ¿sí? Como las que ustedes, ¿no es cierto?, ven acá, ¿no? Hay plantas que son ornamentales, ¿no es cierto? Hay especies particulares que son icónicas y son relevantes para la identidad cultural. En Chile tenemos, por ejemplo, varias, el pájaro carpintero, el puma, ¿no?, por lo general especies que son carismáticas, ¿no? Y también, ¿verdad?, hay especies que son útiles para aspectos medicinales, ¿no es cierto?, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, pueden haber especies que contribuyen directamente a la provisión de servicios ecosistémicos. Sin embargo, no solamente es la riqueza de especies, ¿verdad?, que es un indicador común cuando trabajamos con biodiversidad, lo que influye, ¿no es cierto?, en una provisión de servicios, ¿no es cierto?, que sea balanceada, ¿no? Este esquema parece complejo, pero voy a ir explicándolo lentamente. No sé cómo voy con el tiempo, María José. ¿Vas bien? Son Ya, las 6:46. puta, ya me voy a poner un poquito. Ya. ¿Qué tenemos acá? Acá, ¿no es cierto?, vemos vínculos entre biodiversidad,
¿ya? Y desarrollo humano. No para deteriorar la biodiversidad, sino que para reconocer que dependemos de ella. Y como dependemos de ella, tenemos que ser hábiles en entender funcionamiento ecológico, ¿verdad? Para poder sostener nuestra vida y la de las generaciones futuras en el largo plazo. Eso incluye nociones de justicia socioambiental también, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos estados, ¿ya? Acá tenemos, ¿no es cierto?, un desarrollo humano sostenible a la derecha versus un desarrollo humano insostenible a la izquierda, ¿no es cierto? Si nosotros apuntamos a la sostenibilidad, debemos tener una alta biodiversidad, mientras que si apuntamos a la insostenibilidad, esa biodiversidad por lo general va a ser más baja. Tenemos además atributos de la biodiversidad. Fíjense acá, tenemos genes, traits, que significa rasgos, poblaciones, especies, aspectos filogenéticos, cadenas tróficas, redes, paisajes. ¿Ya? Todas operando, ¿no es cierto?, de manera compleja. Si nosotros apuntamos a un futuro sostenible, ¿verdad?, tenemos que trabajar con estos aspectos, porque no da lo mismo, por ejemplo, qué caracteres tenemos ecológicamente hablando. ¿Ya? Entonces, a lo que tenemos que apuntar, por ejemplo, es que haya una amplia variedad de genes, que los rasgos sean complementarios, que las poblaciones estén conectadas, muy conectadas, ¿no es cierto?, que haya muchas especies equivalentemente abundantes, ¿no es cierto?, entre otros aspectos importantes, ¿verdad?, ecológicamente hablando. ¿Sí? Entonces, en el otro ámbito, ¿verdad?, podemos ver lo opuesto. Si tenemos pocos genes, si los rasgos son redundantes, es decir, no ayudan al sistema, ¿no es cierto?, si tenemos pocas poblaciones y pequeñas poblaciones, ¿verdad?, estamos en un escenario más complejo y probablemente de insostenibilidad. ¿Ya? ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos un sistema que sea resiliente, ¿verdad?, a los desastres, a los disturbios. ¿Por qué? Porque ese sistema resiliente, además de ser estable, ¿no es cierto?, frente a los distintos disturbios, también va a poder provisionar servicios ecosistémicos de manera más equilibrada y diversa. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ocurre hoy día, ¿no es cierto?, estamos en problemas de pérdida de biodiversidad, ¿no es cierto?, en el ámbito de los distintos atributos que acá vemos, es que lo que está ocurriendo, ¿verdad?, es que nos estamos acercando a esta caja roja, donde el sistema que nos impera promueve esencialmente servicios de provisión, a costa muchas veces de los de regulación y los culturales. ¿Ya? Muchos de estos servicios tienen mercados, ¿no es cierto? Y probablemente por eso se da esto, ¿no? Cuando lo que debiéramos apuntar, ¿no es cierto?, es a tener características ecológicas como las que tenemos aquí, que permitan, ¿no es cierto?, provisionar una más armónica manera, ¿no es cierto?, de que fluyan estos servicios ecosistémicos, ojalá en un mayor equilibrio. Eso implica que distintos actores también ganan, ¿no es cierto?, y tenemos al mismo tiempo ecosistemas más saludables ecológicamente. Entonces, acá hay un concepto que es muy importante, que tiene que ver con diversidad y caracteres funcionales, y es un tanto rebelde también a los clásicos modelos de conservación, que se enfocan muchas veces en la diversidad de especies que deben ser conservadas, ¿no? Si bien esto no indica que eso no se deba hacer, es decir, hay especies que vamos a tener que conservar, ¿verdad?, incluso por sus derechos de existencia meramente, ¿no?, lo cual eso es un argumento bastante robusto, es que cuando hablamos de beneficios de servicios ecosistémicos es la diversidad funcional, más que la riqueza de especies lo que nos interesa, ¿ya? Y eso significa que nos interesa aprender de grupos funcionales, es decir, grupos de especies que tienen un papel semejante, ¿no es cierto?, en el funcionamiento de los ecosistemas. Puedo tener distintas especies de nemátodos de suelo con largo de pata de tamaño similar, por ejemplo. ¿Ya? Son grupos funcionales, aquellos grupos de especies, ¿no es cierto?, que tienen un papel semejante en el funcionamiento ecológico.
La diversidad funcional también es otro aspecto importante que tiene que ver con el tipo, el rango y la abundancia relativa de estos caracteres funcionales en una comunidad. Y el carácter funcional es un rasgo que puede ser morfológico, fisiológico o fenológico, que también es importante, ¿no es cierto?, para poder sostener el sistema en términos de resiliencia, ¿no? Hay insectos, por ejemplo, que son de distintas especies, pero que tienen un largo de cuerpo similar, que pueden ser claves para el funcionamiento de este sistema y para la oferta de servicios. ¿Ya? A eso se refiere esencialmente. Entonces lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que cuando hablamos de servicios ecosistémicos, parece ser que la diversidad funcional, como por ejemplo la diversidad de caracteres dentro de grupos funcionales, ¿no es cierto?, la abundancia relativa dentro de grupos funcionales y la diversidad de respuestas, genera, ¿no es cierto?, sistemas resilientes, a diferencia de sistemas, ¿no es cierto?, que tienen, que son más redundantes en el funcionamiento ecológico. ¿Ya? Por lo tanto, la diversidad funcional se habla de que es la diversidad para el bienestar humano, ¿sí? Y es lo que nosotros claramente también tenemos que conservar. Puede ser que haya una especie amenazada, pero que no tiene ninguna implicancia en servicios ecosistémicos o es muy baja. ¿Me explico? ¿No? Y por lo general puede ser aquella biodiversidad menos popular, ¿no? Los insectos, la vegetación, ¿no es cierto?, algunos organismos invisibles a nuestros ojos, los que están siendo clave para la oferta de servicios. ¿Sí? Bueno, acá, ¿no es cierto?, ocurre un poco lo mismo. Tenemos, ¿verdad?, condiciones ambientales, ¿no es cierto?, que pueden afectar el análisis o los procesos de las comunidades, ¿no es cierto?, en términos ecológicos. Estas tienen rasgos, ¿no es cierto?, ¿verdad?, que son importantes para poder enfrentar estos cambios, como el tamaño del cuerpo, el uso del hábitat, la tasa de crecimiento, etc. Y finalmente, eso es clave, ¿verdad?, para poder provisionar servicios y los beneficios, ¿no es cierto?, que nosotros como sociedad demandamos o disfrutamos, ¿no? Entonces son los rasgos o caracteres funcionales los que parece que son tremendamente relevantes para poder garantizar servicios ecosistémicos. Eso significa que tenemos que conservar estos rasgos que son relevantes, los rasgos funcionales, y no solo la riqueza de especies. ¿Ok? Acá, por ejemplo, vemos que hay algunos rasgos, ¿verdad? Como por ejemplo, la raíz, el tamaño de la raíz de los árboles y su arquitectura, ¿no es cierto?, que es clave para la regulación del agua, que es un servicio de regulación, o la estabilidad del suelo, por ejemplo, ¿no?, frente a disturbios que tienen que ver con erosión, ¿no? También, en términos de invertebrados del suelo, por ejemplo acá, el tamaño del cuerpo, ¿no es cierto?, especies distintas con cierto tamaño de cuerpo son relevantes para la fertilidad del suelo, ¿verdad?, y para la estabilidad del suelo. Entonces, tenemos que conservar ¿no es cierto?, esos invertebrados, esa variedad, ¿no es cierto?, de invertebrados que tienen estos caracteres, ¿no?, asociados a, en este caso, un aspecto más bien morfológico. Bueno, acá es otro ejemplo, ¿verdad?, de cómo los caracteres, ¿no es cierto?, lo paso rápidamente, funcionales, ¿verdad?, en distintas comunidades, por ejemplo, en este caso de plantas, se asocian a ciertos rasgos, ¿no es cierto?, funcionales también, que finalmente afectan ciertos procesos y, consecuentemente, también la manifestación de servicios ecosistémicos. Bueno, otro aspecto relevante también a analizar tiene que ver con los factores, ¿no es cierto?, externos, ¿verdad?, frente a cuál el sistema tiene que enfrentarse, ¿no?, el sistema ecológico. Por ejemplo, tenemos clima, cambios biofísicos y también aspectos socioeconómicos como el crecimiento de la población, los precios de los commodities, ¿no?, que están afectando, por lo tanto, la provisión de servicios y también, ¿verdad?, los procesos de toma de decisión, muchos de ellos se orientan a cómo podemos gestionar, ¿no es cierto?, el flujo de estos servicios, ¿verdad?,
en el mediano y en el largo plazo. Bueno, rápidamente vuelvo a insistir en la idea de que las funciones ecológicas no son lo mismo que los servicios ecosistémicos, ¿no? Las funciones ecológicas son constructos científicos, por lo general desconocidas por las personas, y no es muy complejo valorarlas, ¿no es cierto?, por personas que no son entrenadas ambientalmente. Pero si nosotros logramos transformar esas funciones ecológicas a servicios, ¿verdad? Es decir, ¿qué función genera qué servicio? Sí podemos valorar, ¿no es cierto?, los ecosistemas. Y por eso que el concepto de servicio contribuye mucho a traer a la mesa de manera tangible y simple, relativamente simple, la importancia social de los ecosistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque los servicios tienen que ver con los intereses y percepciones de las personas, pueden ser familiares para las personas y eso implica que pueden ser también valorados, ¿no? Ustedes dirán, ya Claudia, pero esas percepciones muchas veces están equivocadas, ¿no? Esa es una pregunta que siempre me hacen. Esas percepciones son incorrectas, porque las personas no saben lo que les hace bien a los ecosistemas, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que las percepciones de algo son procesos complejos, que muchas veces pueden inducir conductas. De hecho, gran parte de nuestra legislación, por ejemplo, en el ámbito forestal, tiene que ver con regular conductas humanas, no cortar en tal parte, no cortar tales especies, ¿no es cierto? Y por lo tanto, son muy relevantes de entender, ¿verdad? Más allá si son correctas o no. ¿Sí? Eso es súper importante para poder trabajar con servicios ecosistémicos, ¿no? Las percepciones se construyen en procesos complejos, largos, no de un día para otro, ¿sí? Muchas veces tienen que ver con procesos históricos, tienen que ver con procesos culturales, ¿no? Por lo tanto, si vamos a trabajar con servicios, no podemos trabajar con percepciones viendo si son correctas o no en función de lo que la ciencia dice. Son percepciones y esas percepciones, ¿no es cierto?, son la realidad de muchas personas, ¿sí? Y por lo tanto eso se torna bastante complejo muchas veces para trabajar, ¿no es cierto?, con él. Bueno, acá hago otras de las relaciones ecológicas, ¿no es cierto?, con servicios, como por ejemplo, hay distintos impulsores de cambio, como la población, el cambio climático, que genera ciertas presiones, ¿no es cierto?, y alteran el estatus ecológico, ¿sí? Hay efectos en el estatus ecológico, ¿verdad? Por ejemplo, en la calidad del agua, en los elementos biológicos, en la estructura hidromorfológica, y esa alteración, ¿no es cierto?, va a afectar la capacidad del sistema de provisionar servicios. Que también resista estas presiones, este ecosistema, depende muchas veces de la diversidad funcional, ¿no? De cómo esta diversidad, ¿no es cierto?, estos caracteres funcionales resisten, ¿verdad?, estas presiones. Y a eso llamamos, si se resiste bien, llamamos que son sistemas más resilientes, ¿no? Es como una persona, cuando uno lo somete a mucho estrés, hay personas que caen y hay otras que por alguna razón como que vuelven a pararse y siguen y son más resilientes frente a las perturbaciones, por ejemplo, que la vida nos pone, ¿no? Pasa un poco lo mismo acá, es decir, hay una cierta red ecológica y hay atributos ecológicos que van a garantizar o van a sostener el sistema, y dependiendo de cómo esos atributos ecológicos estén estructurados, ¿no? Es que este sistema resiste más o no, ¿ok? Pasa con perturbaciones como el cambio climático, como la resistencia a los incendios, ¿no es cierto? Y ahí es importante hablar de diversidad funcional para poder, ¿no es cierto?, acercarnos ya más a un equilibrio, ¿no es cierto?, del funcionamiento ecosistémico. Bueno, yendo también a la conexión entre funciones y servicios, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, que funciones de este tipo, como la polinización, el mantenimiento de la diversidad genética, puede generar servicios, ¿no es cierto?, como alimentos, plantas medicinales, y claramente esos servicios van a tener también actores interesados, ¿no? Lo mismo, ¿verdad?, la regulación de gases, ¿no es cierto?, como el secuestro de CO2, puede permitir disfrutar de un clima favorable. La información estética, ¿no es cierto?, puede llevarnos, ¿verdad?, a que podamos generar turismo de naturaleza o
beneficios estéticos que son servicios culturales. Por lo tanto, un ecosistema, ¿verdad?, no tiene el mismo valor para todas las personas interesadas en ese ecosistema, ¿no? Un área protegida, por ejemplo. Por el lado social que lleva la Universidad de Chile, que sensacional. Hay una interferencia. Sí, voy a silenciar ahí. Ah, bueno, ese silencio. Si nosotros, por ejemplo, si tenemos un área protegida que queremos conservar, esa área protegida no es valiosa para los distintos actores relacionados con ella por una pura razón, ¿no? Para el mundo científico es porque quiere conservar especies amenazadas, por ejemplo. Para los operadores turísticos es porque quieren fomentar el turismo. Para un ganadero puede ser porque puede sostener sus animales, ¿no? El área a lo mejor no le va a interesar porque sea un área de conservación, ¿no? Sino que porque ahí es un área importante para sostener su ganado. ¿Pero cómo, Claudia? ¿Pero eso va a afectar la conservación? Bueno, y a esto llegamos con que trabajar con servicios ecosistémicos es definitivamente identificar conflictos de uso del territorio, ¿no? Hay servicios que les interesan a algunos actores, mientras que hay otros que les interesan a otros. Por lo tanto, yo puedo tener un mismo ecosistema, ¿verdad? O dos ecosistemas exactamente iguales ecológicamente, pero con un valor social muy distinto, porque va a depender de los actores que estén involucrados o relacionados con este ecosistema, ¿sí? A mí me ha pasado muchas veces que me dicen, Claudia, pero es que no entienden las personas que esto es un parque nacional, no entienden que es un espacio de conservación. Y la verdad es que lo que va a armonizar o hacer conflictiva la relación entre algún grupo humano con un espacio de conservación es cómo ese espacio de conservación y la gestión que se hace afecta su vida, ¿sí? Y eso es tremendamente complejo, ¿verdad? Cómo la conservación afecta, por ejemplo, también la vida de las personas. ¿Qué costos puede imponer a la vida de las personas? Es algo que tenemos que resolver para un futuro más armónico, ¿no? Y a eso se refiere un poco este ejemplo, ¿no? Donde hacemos la conexión entre funciones y servicios, pero tenemos que entender que acá hay múltiples usuarios o personas interesadas en estos beneficios, ¿sí? Bueno, también podemos hacer algunas valoraciones culturales, ¿no es cierto? Este es un ejemplo donde uno puede relacionar, por ejemplo, distintos actores como agricultores locales o empresas locales con distintos servicios, ¿no es cierto? Versus también servicios que prefieren otro tipo de actores como los científicos, etcétera, ¿verdad? Como ejemplos de lo que uno también puede trabajar con los servicios ecosistémicos. También es importante, ¿verdad?, la comunicación que se hace a la ciudadanía. Acá hay un ejemplo de un pool de especies que nosotros usamos en la Reserva de Biosfera La Campana Peñuelas porque queríamos saber qué actor o qué tipo de actor valora qué tipo de especies. Y encontramos, por ejemplo, que por lo general las especies carismáticas, incluyendo muchas veces especies que son invasoras, tienen, ¿no es cierto?, un mayor ranking de preferencias. Al mismo tiempo, son especies más valoradas o más preferidas, ¿verdad? A diferencia, ¿no es cierto?, de que, por ejemplo, las especies que las personas desean proteger, las personas no se interesan en proteger, por ejemplo, especies que generan fobia, ¿verdad? Pero esas especies que generan fobia muchas veces son especies clave para la provisión de servicios ecosistémicos, ¿no? Y por lo tanto, y de hecho quieren muchas veces remover biodiversidad que no es necesariamente popular, ¿no? Como lo que vemos aquí, ¿sí? Entonces, es importante, ¿verdad?, también entender cómo los distintos grupos, ¿verdad?, de especies o grupos funcionales son apreciados por la ciudadanía si de bienestar humano se trata, de tal forma de poder educar y concientizar en que no solamente son las especies carismáticas y amenazadas las que debieran preocuparnos, sino que también toda aquella biodiversidad no popular, y probablemente también tenemos que trabajar con todo lo que tiene que ver con caracteres, ¿no es cierto?, funcionales de los ecosistemas para vincularlo directamente con la relevancia que eso tiene en el bienestar. Y con eso cierro. Ahí estoy, María José. Hablé harto. Muchas gracias, Claudia.
Bueno, hay unas preguntitas en el chat. Podemos quizá dejar de compartir la pantalla para vernos entre todos. Ahí está también. Bueno, te leo las preguntas, Claudia. Angélica Lezano pregunta, que esta fue la que dejamos para el final. En la perspectiva de los servicios ecosistémicos, ¿cuáles serían los límites desde este enfoque? ¿Cómo se piensan los derechos de la naturaleza? No sé si leértelas todas o vamos de a una. Bueno, Como tú podemos ir de prefieras. una mejor, ¿sí? Ya. A ver, esa pregunta es compleja porque el enfoque claramente es antropocéntrico, ¿no? Y yo tengo la impresión, sin ser, no he trabajado mucho con lo que son directamente los derechos de la naturaleza, que ese concepto se asocia más al valor intrínseco de la naturaleza, ¿no? Eh, por lo tanto, que tiene que ver con defenderla independiente de intereses humanos. Yo creo que el enfoque no se contrapone a esa visión, ¿sí? El tema es que tenemos vínculos con la naturaleza. Existen vínculos en muchas comunidades, vínculos directos con la naturaleza, que no podemos pasar por alto. Podemos entenderlos a través del enfoque de servicios ecosistémicos o no, podemos usar otros también, ¿no? Pero hay probablemente situaciones donde, desde mi perspectiva, hablar de derechos de la naturaleza exclusivamente puede tornarse complejo, dado los vínculos que hay socioecológicos, ¿no? Con la naturaleza. Entonces, eso requiere reflexión importante respecto a cómo podemos, ¿no es cierto?, avanzar en ese contexto. Yo no los veo excluyentes, yo veo que pueden complementarse, pero claramente el enfoque de servicios no desconoce que hay valores intrínsecos, ¿no?, de la naturaleza, pero en algunos casos vamos a tener que mirar los vínculos, ¿no? Vamos a tener que mirar los vínculos, ¿no? Probablemente la respuesta tiene que ver con el poder de los actores, muchas veces. Es decir, ¿a quién le vamos a decir que no tocas esto? Esto no lo tocas, ¿sí? Cuando tenemos muchas veces comunidades que están en una relación más de subsistencia con la naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con a quién te estás enfrentando para hablar de derechos de la naturaleza. No sé si me explico, esa es mi visión, ¿no? ¿Cuál es el poder de los actores en el territorio? Creo que es algo que tenemos que reflexionar al momento de hablar de derechos de la naturaleza, ¿sí? Pero yo no veo que sean opuestos, yo creo que pueden complementarse, ¿no? Creo que sí, que puede haber un vínculo que claramente tenemos que explorar con mayor profundidad y trabajar, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que queremos un mejor estado ecológico para el bienestar de nuestras generaciones futuras, ¿sí? Y yo creo que ahí el enfoque de servicios puede contribuir. Eso puedo responder, no sé si te aclara un poquito. Gracias. Sí, muchas gracias. A ti. Bueno, y los derechos de la naturaleza siempre nos plantean esa dificultad de dónde situamos al ser humano y sus intereses y dentro. Claro, lo que pasa es que hay intereses, Relación. el tema tiene que ver probablemente con la legitimidad de los intereses, ¿no? Eso es un tema que obviamente nos lleva a incorporar al enfoque, de hecho el enfoque está incorporando con fuerza nociones de justicia y de poder en el territorio. Yo creo que por ahí va la reflexión, ¿no? Y son variables que vamos a tener que incorporar en esto. Nosotros estamos trabajando en la cuenca del río Huasco, como poniendo un poco a prueba el enfoque para ser capaz de incorporar nociones de justicia y poder en el territorio. ¿Sí? Y ahí yo creo que es algo inevitable al momento de ver qué hacemos con los derechos de la naturaleza en estos enfoques, ¿no? Eso. Gracias, Claudia, y por compartir esa última experiencia. Otra pregunta es, ¿podrían existir servicios para o hacia la naturaleza? ¿Se podrían definir así las acciones de restauración ecológica? Así como poniéndome muy matea con el enfoque y lo que la literatura indica, servicios ecosistémicos son para las personas, ¿ya? Los servicios son para las personas. Lo que tú indicas puede ser
una acción social, ¿no es cierto?, desde la sociedad que contribuye a mejorar el estado de los ecosistemas, por ejemplo, para poder provisionar servicios. ¿Se entiende? Claro, la naturaleza se beneficia porque la sociedad, es una buena pregunta, puede relacionarse con la biodiversidad para bien, como por ejemplo a través de un proyecto de restauración, para mal, como por ejemplo a través de la sobreexplotación. ¿Se entiende? Pero en términos de conceptuales, servicios son para las personas y es el sistema o el mundo social el que ejerce acciones de mejora, como la restauración. Eso. Gracias, Claudia. No hay otras preguntas por ahora, salvo Emma que pregunta. Ahí llegó otra. Pero igual te la hago por si sabes de algún voluntariado ambiental en la región metropolitana. Y eso se lo podemos ir ahí, luego por el chat. Voluntariado ambiental, uy, tendría que ver, pero sí, no tengo nada muy presente en este momento, pero no sé si en la región metropolitana, pero sí en diversos puntos del país, en el norte hay harto, sí, sí. Bueno, ahí, compañeros, si es que alguna sabe, le puede responder a Emma. Daniel Morales pregunta, ¿es clave incorporar la percepción sobre participación social y política que ocurren en el uso de aquellos servicios ecosistémicos? Para mí sí, es clave. O sea, servicio ecosistémico razona con bienestar humano, y eso impone desafíos importantes a los investigadores que están en este limbo ecológico y social, porque tú, al momento de hacer esta pregunta, automáticamente tu reflexión va a tener que ser política, no de política partidista, pero sí de intereses que no siempre son armónicos, o no siempre son los mismos entre los actores, ¿no? Por lo tanto, si nosotros no incorporamos esa percepción, la verdad es que no sé si estamos entendiendo mucho, ¿no? Hay que entender cuáles son los intereses en el territorio. Esos intereses, por lo general, pueden entrar en conflicto, se contraponen, ¿no? Son contrapuestos, algunos quieren esto, otros quieren esto otro. A algunos les interesa un servicio, a otros les interesa otro, ¿no? Por lo tanto, la gestión que se haga en ese ecosistema va a hacer que algunos ganen y otros pierdan, ¿sí? Entonces, claramente es clave, de lo contrario, estás trabajando con funciones ecológicas solamente. ¿Sí? Eso. Y por eso es que requeremos al mundo social, para poder hacer eso. Cómo incorporar las percepciones, por ejemplo. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Por ahora no, pero yo también considero clave lo que tú mencionas. Es un poco al final lo que discutimos todo o sea, hay conceptos que en el fondo uno puede ver si le caen nuevos paradigmas o si se complementan o si simplemente hay que elegir, qué es lo que también le respondías antes a otra alumna. Bueno, surgió otra pregunta, que es cómo abordamos la conservación con actividades económicas que dependen de ello. ¿Cómo abordamos la conservación con actividades económicas que dependen del territorio donde se va a hacer la conservación, entiendo? ¿Sí? No lo sé, Scarlett, no sé si nos puedes aclarar eso en realidad. Hola, sí, buenas tardes. Hola. Mira, abordando como un tema en especial que tenemos hoy en día en la comuna de Pichilemu en cuanto a las caballerizas que existen en la playa y en cuanto a la nueva ordenanza municipal de protección de los humedales. Tenemos claro que la mayoría de las personas que trabajan con los caballos en este caso son personas que dependen de ellos. Y nos ha costado mucho como concientizar en el tema de que hay alguna afectación ambiental por consideración obviamente las aves y otros temas también relacionados, pero ellos no quieren abandonar esa actividad. ¿Cómo abordamos esos temas? Por ahí va mi pregunta. Gracias, Scarlett. A ver, a lo mejor voy a decir algo políticamente incorrecto, pero yo creo que la conservación es una intervención más en el territorio, es un modelo más, ¿ya? Que tiene interesados y tiene opositores, claramente, ¿no? Entonces, nosotros no podemos esperar que de la noche a la mañana todos se conviertan a la conservación. Eso sería bastante ilusorio,
por más que lo quisiéramos. Yo creo que, que esto requiere ciertos procesos de negociación con los distintos actores, ¿no? Tienes que entender y tienes que hacer transparente cómo los modelos de conservación que estás incorporando pueden afectar la vida de las personas, ¿sí? Y esas formas de vida pueden ser no necesariamente sostenibles. Y ese es el problema. Eso es lo difícil, ¿sí? Yo creo que hay que traer toda esa información a la mesa, discutirla, dialogarla. No es ciencia rápida, esto es de largo plazo, ¿verdad? Pero creo que si nosotros logramos entender que la conservación es una forma más de lograr la sostenibilidad, ¿verdad? Así como la restauración, porque a veces pensamos que es como que tiene que ser como el paraguas para todo, ojalá lo fuera, pero no es así, ¿no? Probablemente podemos avanzar. Yo creo que tiene que ver con transparentar los intereses, más que imponer tu visión de conservación, ¿sí? Cuestionar, preguntarnos, a ver, ¿cómo esto afecta la vida de la gente? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos establecer procesos de negociación con esto, ¿no? Es un camino largo, no es un camino corto, es un camino difícil. Necesitas buenos comunicadores. Tiene que ver con legitimizar los distintos intereses en el territorio, esencialmente, que muchas veces son contraproducentes con modelos de conservación, ¿no? Si todos estuviéramos de acuerdo sería fácil, pero no es así la mayor parte del tiempo. Muchas gracias. Ya. Gracias, Scarlett. Hay otras dos preguntas. Sí, Voy a ahí, leer, ya. Dale. No, sí, hay dos levantadas y una en el chat que voy a leer y después damos lugar a Natalia y a María Fernanda. Si en el enfoque de servicios ecosistémicos se trata la diversidad funcional más que la riqueza de especies, ¿existen especies que quedan eventualmente sin protección? Sí, esa pregunta siempre sale. Depende. Hay especies que pueden ser clave y que si las conservas a lo mejor vas a proteger atributos que pueden ser relevantes o caracteres que pueden ser relevantes, ¿no es cierto? Pero claramente puede que la atención, si lo que te interesa es garantizar un flujo de beneficios, ¿verdad? Probablemente tus esfuerzos debieran apuntar a especies que no necesariamente son aquellas que presenta, o especies particulares que presentan problemas de conservación. Entonces, lo que aquí yo creo que valdría la pena hacer es complementar enfoques de conservación, ¿no? Algunos basados en especies amenazadas y otros basados en el flujo de servicios. Por eso es que el enfoque de servicios es un tanto rebelde para los enfoques clásicos de conservación basados en especies amenazadas, ¿no? Eso puedo responder. Gracias, Claudia. Natalia, ahora puedes hacer tu pregunta. Hola, en realidad no era una pregunta, sino que un comentario con respecto a lo que Claudia mencionaba recién, esto del caso particular de Pichilemu, que a mí también me parece muy interesante esa visión de cuál es mi visión de la conservación y cómo lo ve el resto. Ya, por ejemplo, y se me vino un ejemplo muy bueno, que yo tuve la posibilidad de viajar al sudeste asiático, estuve en Laos. Laos es un país que sufrió mucho por el tema de la guerra de Vietnam, ¿cierto? Se tuvo que reconstruir, regenerar, etc. Y resulta que había un grupo de personas que Laos tiene mucha selva. ¿Y qué hacían ellos? Cazaban muchos animales de la selva para poder subsistir básicamente. Entonces, ¿qué se hizo? Creo que fueron unos grupos de ONG, si no me equivoco, que educaron a estas personas a convivir con esta selva de otra manera. Entonces, por ejemplo, hoy en día ellos ya no son más cazadores, sino que son guardianes de la selva, son guardianes de este bosque, donde ellos hicieron unas casas arriba, así como unas casas en los árboles, y tú puedes ir y hacer 3 días, 4 días de senderismo en los árboles, como arborismo creo que se llama eso, y súper interesante, ¿cachai? Entonces al final ya ahora tienen su fuente de ingreso
donde ya no tienen que matar más, ya no tienen que explotar más el bosque de esa manera, sino que le permiten que se regenere, al mismo tiempo ellos conviven armoniosamente y también tienen su sustento. Yo creo que ese es un ejemplo muy bueno como de lo que tú decías recién, como esto que, claro, porque hay temas culturales que son súper potentes. Por ejemplo, yo vivo en Chiloé, tenemos el tema de la madera, de la leña finalmente, que aquí, de hecho, yo leí unos libros de antropología antiguos, de unas tesis donde se habla de la cultura de la madera, o sea, Chiloé, o sea, anda a sacarle al chilote tradicional, anda a sacarle la estufa leña, es imposible. Entonces, pero tú sí puedes educarlo a transitar quizás en otros tipos de calefacción, en otros tipos de cocina, ¿cierto? A, no sé, hermetizar tu casa para el tema de la eficiencia energética, etcétera. Entonces yo creo que por ahí va dirigido el programa, no así como no cortemos leña, sino que, bueno, tenemos esto que es algo cultural, quizás lo podemos seguir haciendo, pero, porque finalmente todos sabemos también que la madera es uno de los recursos renovables más sustentables, finalmente si es que es trabajado de manera adecuada. Entonces finalmente es como, yo creo que por ahí va, como tú dices, como cómo nos adecuamos a esto que es cultural, ¿sí o no? O sea, exactamente. A ver, yo veo muy difícil que las personas puedan entender algunas lógicas de conservación si tú no les demuestras que sus actividades relevantes dependen de esa conservación, ¿no? O sea, tiene que haber un vínculo. Porque el ejemplo que tú das, las personas igual pudieron tener retornos, por ejemplo, ¿no? Económicos, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás viendo que a lo mejor hay que convertirse o transformar sus actividades económicas, tienes que demostrarle que las nuevas propuestas le van a beneficiar, ¿no es cierto? Probablemente, y para que haya un cambio, esos beneficios se tienen que ver como lo que tenía antes, al menos o más, ¿no? Entonces, tiene que ver con efectos en la vida de las personas, ¿no es cierto? Y eso requiere vínculos, por ejemplo, si las personas están interesadas en la provisión de agua, tenemos que demostrar que esa provisión de agua depende del estado ecológico de los sistemas, ¿no? Con ejemplos claros, con buenos comunicadores, ¿sí? Entonces, eso probablemente es lo que falta, ¿no? Gracias, Claudia. Viene la pregunta de María Fernanda y de Jessica. Quiero aprovechar de hacer una aclaración de lo del tema de la asistencia, perdón, pero nos referíamos a que en el nombre de su usuario, como el que está abajo de nuestras caras, salga su nombre porque a veces se conectan y el nombre que aparece es iPhone 5, etc. Pero no hay una lista de asistencia y tampoco es para que escriban sus nombres, solo esa aclaración. Ahora, María Fernanda, puedes hacer tu pregunta. Hola, gracias Claudia por la clase, la presentación súper buena. Un comentario más que nada a modo de ejemplo, en relación a lo mismo que estaban conversando recién. Estoy muy de acuerdo con Claudia también. Les cuento un poco el trabajo que hacemos con una fundación, Fundación Yastay, que trabaja mucho como en temas de conflictos socioambientales y un poco, ojalá, con el objetivo de lograr la coexistencia entre las actividades tradicionales y la conservación en zonas rurales. Trabajamos mucho con crianceros y ganaderos. Y con los años y la experiencia nos hemos ido dando cuenta de la importancia del intercambio de saberes entre los saberes culturales ancestrales y la academia principalmente y las instituciones. El diagnóstico de la realidad de estas personas, porque es tan relevante para ellos mantener la tradición, pero también cuál es la situación en la que realmente ellos viven, el contexto, el conflicto con grandes empresas, con, no sé, el abandono de las instituciones, la percepción frente a la fauna, por ejemplo, en esos tiempos de sequía, etc. Y nos hemos ido cuenta no solo de la relevancia acá del área social para el equipo, ojalá mínimamente interdisciplinario, sino que también de las metodologías participativas y del levantamiento de información desde ese lado. Y creo que es súper relevante considerar los saberes de ellos y hacer ese traspaso, como decía Claudia, hacia el lado más de conservación y a la academia, que de repente es un poco más cerrada con los temas de conservación.
Y bueno, ahora el año pasado, por ejemplo, hicimos un trabajo acá en el humedal del río Elqui, por el GEF, que de hecho pueden buscar el trabajo en la página del GEF por si les interesa. Pero fue un poco eso, el levantamiento del diagnóstico del contexto de por qué los ganaderos, crianceros y transhumantes se movían en los meses de invernada, de invierno, ¿cierto?, del sector de invernada hacia el río. ¿Por qué bajaban tanto? Y bueno, no solo nos dimos cuenta que ya también ocupar la ribera del río era tradición, sino que estaban bajando mucho hacia el sector del humedal, hacia la desembocadura, en la playa. Y claro, resulta que el río está lleno hoy en día de empresas de áridos y de casas, entonces está absolutamente seco. Por lo tanto, era muy razonable que si no tienen pasto ni en el cerro ni cerca del río, sigan bajando hacia el humedal. Entonces ahí se hizo un diagnóstico muy, muy interesante, y también cómo implementar distintas actividades, como decían recién, quizás con la implementación de lideresas de repente, o líderes ambientales dentro de la comunidad, con zonas de exclusión para ganadería. Bueno, hay con otros territorios que estamos trabajando con pilotos de ganadería regenerativa, entonces es súper como interesante. Es un trabajo súper complejo, es muy a largo plazo, es muy difícil, pero ahí está el foco y la importancia también de la gente del área social, para lograr en el fondo, ojalá, esta coexistencia entre lo tradicional, lo económico y la conservación, que es como nuestro gran fin último. Entonces, como a modo de ejemplo, pero en el fondo es posible, pero es súper importante incorporar las distintas áreas, porque es difícil, y también hay un importante abandono de las instituciones, pero muchas veces también es por la falta de recursos de estas mismas instituciones. Hay un tema de comunicación también, de distintos lenguajes, mucha gente que es sin educación, entonces son contextos complejos, pero en el fondo se pueden implementar medidas quizás que no sean tan cerradas en cuanto a la conservación, e ir jugando un poquito con el contexto de cada territorio en el fondo. Eso. Súper, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Ya por la hora vamos a dar espacio solo a las preguntas de Jessica y Felipe, y luego cerramos. Chaltu Mayla, bien, muchas gracias. Sí, que me dio vuelta toda la clase, que como que se hablaba solo y se reflexionaba acerca de las personas. Y como enfocado en la dinámica y el poder que se ejercía respecto de ciertos actores, que señalaba la profe. Y nos dijo, bueno, y lo anoté, dice, un ecosistema no tiene el mismo valor dependiendo de los actores. Y ahí reflexiono acerca de lo que decía la compañera anterior, que el conocimiento ancestral finalmente no tiene el mismo valor frente a la academia y frente a la política pública que se instala. Entonces nosotros queremos luchar por el derecho a la naturaleza o derechos evidenciados de lo mismo para el buen vivir, para el cumemuyeno, para la supervivencia de las personas. ¿Cómo podemos llegar finalmente entonces a estos dueños del poder que tienen que instalar la política pública, que generan derechos para todas las personas, y ahí por eso el derecho a la naturaleza es tan importante, si el Estado nunca está tomando en consideración eso, porque la conservación vista desde el Estado está impactando en los territorios indígenas precisamente? La minera, la forestal, la hidroeléctrica, hoy día la inmobiliaria, afectan precisamente a las comunidades más vulnerables, y en donde estos sistemas o ecosistemas que se generan en poblaciones indígenas no son valorados. Entonces yo digo, ¿cómo hacemos que esto se replique? Yo, en cada una de los formularios que nos preguntan qué podemos hacer, yo creo que debemos llegar a la autoridad, a quien corta el queque respecto a esa política pública a instalar, y cómo nosotros podemos tener mejores herramientas. Hoy día Escazú, derechos internacionales que vienen a o a proteger la naturaleza, pero no sé en dónde topamos, porque si bien es cierto, la academia nos va guiando con términos nuevos, porque hablamos de la naturaleza y para nosotros es el hidrofilmoyen, es como el todo. Entonces, ¿cómo llegamos aquí a que, no sé si tenga el mismo valor? No sé si ese será el enfoque que deberíamos darle, si no nos respetan a nosotros los indígenas,
primero no somos reconocidos ante la Constitución y ha sido un tema ese. Y me imagino que el derecho a la naturaleza a lo mejor podría exigir antes o salir antes que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. O sea, era como una reflexión y para que la profe igual le diera una vuelta, así como para el conocimiento ancestral y lo que decía nuestra compañera anterior. Eso, fue entre Mayún por la misma. Gracias, Jessica, por tu reflexión. La verdad es que, claro, tú tienes razón. A ver, el enfoque, pienso como en varias líneas para poder responderte. Primero, el enfoque de servicio. Hoy día, y no solamente hoy día, siempre ha reconocido los distintos tipos de valores, las distintas cosmovisiones, ¿no? Y a pesar de que muchas veces erróneamente se le atribuye una mercantilización de la naturaleza, la verdad es que veo que hay cada vez menos valoraciones económicas de servicios ecosistémicos, porque claramente no llega a dar solución ese tipo. Pero hoy día, por ejemplo, se reconoce la importancia de los distintos sistemas de valores de los distintos actores, ¿no? De hecho, es a través de este enfoque que en mi caso y profesionales y académicos y mis equipos de investigación con los que he trabajado, es que nos hemos dado cuenta de las injusticias que tú mencionas, ¿no? No es a través del enfoque del valor intrínseco, ¿no? Es a través del enfoque de servicios ecosistémicos. Cuando alguien recién hablaba de los conflictos de uso, por ejemplo, siempre es en torno a un servicio, al agua, ¿verdad? Siempre tiene que ver con eso, ¿no? Y por lo tanto yo creo que probablemente, dado que el enfoque de servicios, aunque todavía no nos ponemos de acuerdo, porque la academia hace una cosa, unos usan un método, otros usan otros valoran de distinta manera, yo aún tengo esperanza de que podemos avanzar si logramos, ¿no es cierto?, articularnos más territorialmente con distintos actores para trabajar con bienestar humano. ¿Sí? Y el enfoque de servicios creo que a lo que te lleva es a detectar conflictos de uso, ¿no? Y claramente articulado con relaciones de poder. Entonces ahí yo creo que hay que trabajar más en esto, ¿no? Con actores locales, pero de hecho a mí misma me ha pasado, no, Claudia, queremos una valoración económica, y yo he dicho, no quiero hacer más valoraciones económicas, yo quiero hacer valoraciones no económicas de servicio, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué cuesta? Porque sale de todo, salen las injusticias, sale las relaciones de poder, ¿no? Sale en el enfoque de servicios, es donde nosotros lo hemos visto, ¿no es cierto? Sale cómo ven las personas los mecanismos de gobernanza, y eso muchas veces no es fácil para los tomadores de decisión, ¿sí? No es fácil de tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, mi invitación es a reflexionar con estos conceptos, no sé si con el enfoque, usted podrá ver si le sirve, si le gusta, no le gusta, pero sí a traer, ¿no es cierto?, a la mesa discusiones de bienestar humano, de que necesitamos aterrizar esto porque claramente usamos la naturaleza, pero tenemos que tener mayor justicia en el acceso, ¿no es cierto? Y claramente ahí tú tienes actores que no tienen ningún poder, pero están dependiendo absolutamente de los servicios, mientras que hay otros que tienen un inmenso poder, que no dependen de esos servicios, pero tienen a los territorios absolutamente asumidos, ¿no es cierto?, en una dinámica que depende de los más poderosos, ¿sí? Entonces, esas cosas que a mí me parecen clave, hoy día el desarrollo de este enfoque permite detectarlas y avanzar. No tengo, Jessica, una respuesta de qué hacerlo, cómo hacerlo, pero yo creo que reconocer desde la academia los distintos sistemas de valores es un avance que tenemos que tener a los que nos interesan estos temas, obviamente, ¿no? Eso te puedo decir. Muchas gracias, Claudia y Jessica, y vamos con Felipe. Sí, en honor al tiempo, obviamente seré breve, pero nada, a propósito de lo que conversabas y lo que ha señalado Claudia, a mí se me venía, a propósito del ejemplo de Huasco que mencionaste sobre tu trabajo, en verano de este año me tocó estar participando en la caleta Chungunco en la región de Coquimbo, a propósito del área marina costera protegida de múltiples usos como propuesta ya formalmente desde el Ministerio de Medio Ambiente. Y bueno, justamente a raíz del conflicto de Minera Domínguez, Cruz Grande, ya más de 10 años, digo 11 años en tensión, conflictividad, surgía esto último que mencionas, digo, como esta tensión entre los actores sobre que
Algunos quieren esta área marina protegida, otros no, efectivamente, porque ven amenazada posiblemente su forma de trabajo, en particular los pescadores, pero de ahí me surgía más allá de eso, que es un conflicto en permanente, que finalmente este espacio de entender los servicios y en qué nos puede servir, que también en el largo plazo, en este caso si se protegen áreas, por ejemplo, esta como área marina costera protegida, finalmente son importantes escuchar esas voces más conflictivas y probablemente las que no sean prioridades o aliados en primera línea, pero son importantes en la medida en que permiten la gobernabilidad territorial y el sustento, por ejemplo, de un área marina costera, porque finalmente son importantes a la hora del manejo cotidiano de esa zona. Entonces, nada, como que a mí a propósito de lo que señalaste y la clase, me genera como esa reflexión o tarea para la casa, permanencia de que son importantes para la durabilidad, finalmente, más allá del hito de ganar o perder, la durabilidad de una zona en cuanto debe ser manejada por los que están a favor o en contra, finalmente. Solo eso, gracias Claudia y equipo. Sí, gracias Felipe. Bueno, y a lo mejor tal vez, ya a modo de cierre, también reflexionar que la relación de distintos grupos con distintos beneficios tiene que ver, se da en un marco institucional. Por ejemplo, las comunidades locales, la relación con los servicios se explica mayoritariamente por razones culturales y de economía local. La institucionalidad cultural, las normas de valores, ¿no es cierto? Eso gatillan cómo es esa relación. En cambio, el mundo más profesional o académico lo hace a través de la legislación, a través de las políticas, a través de las leyes de biodiversidad, las políticas de biodiversidad de aquí al 2030, ¿no es cierto?, donde hay una articulación en torno también a ciertos beneficios. Y por lo tanto, es muy importante, además de lo que tú dices, Felipe, entender cómo es la dinámica institucional en los distintos territorios y sobre todo mirar lo no formal, ¿no? Los sistemas de valores, por ejemplo, sociales, locales, explican la relación con la naturaleza, claramente, ¿no? Que no es la misma institucionalidad con la cual el mundo profesional se relaciona con la naturaleza, que lo hace a través de las leyes punitivas, el castigo, muchas veces, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también falta una madurez, ¿no es cierto?, en cómo las instituciones condicionan el acceso a los distintos servicios. ¿Mm? Eso. Bueno, muchas gracias Claudia y a todos quienes hicieron preguntas que estuvieron muy interesantes y muy aplicadas a lo que hemos conversado. Así que estuvo muy bueno también reflexionar con ustedes. Solo recordarles que tienen que llenar el formulario, aprovechen de copiar el link si es que no lo han hecho, y bueno, que la próxima clase es el próximo miércoles. Que muchas gracias a todos y nuevamente Claudia a ti por toda la información que nos entregaste hoy y reflexiones. Bueno, espero que les haya quedado más o menos claro, ¿no es cierto? Y cualquier cosa, claramente estoy a su disposición. Gracias por invitarme y la verdad es que me voy muy feliz con mi corazón lleno por tantas preguntas valiosas. Así es que Buenísimo. estoy en contacto por cualquier cosa. ¿Mm? Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. Claudia. Cuídense, que estén bien. Chao. Que estén bien, chao. Gracias. Chao, Buenas Tumay, clase. Chao, Cayal. Gracias, chiquillos. Buenas noches. Gracias, profesora. Chao, Chao. chao.